Aprende a escribir publicaciones en las que no se escucha el sonido de los grillos, sino que construyas una comunidad que interactúe con tu contenido, no se quiera perder lo que escribes y sobre todo que encuentres clientes en redes sociales y que sea sencillo que lleguen a ti. Hola, soy Claudia María Ramírez, copywriter. O sea, escribir para vender es lo mío. Y voy a develar el secreto para que escribir para redes sociales sea sencillo y tus publicaciones sean magnéticas. Antes de escribir necesitas saber que las redes sociales se mueven con dos factores: el interés y la retención. O sea, lo que compartes tiene que ser relevante para tu audiencia y debe ser tan útil que las personas lo lean, que duren en tu publicación, que no sea entrada por salida. Necesitas entonces que las personas detengan el scroll, que te lean hasta el punto final y sobre todo que escriban en los comentarios, que le den like o que compartan tu contenido. Eso hará que llegue a más personas. Esto porque tanto la atención como la retención favorecen el algoritmo, ese coco del que huyes. Y la verdad no es otra cosa que un sistema de recomendación. Es decir, está programado para identificar aquellas publicaciones que interesan a las personas. ¿Cómo se fija que hay publicaciones que les interesan a las personas? Porque las personas detuvieron el scroll, porque las personas duraron en esa publicación, retención, y porque las personas interactuaron. Entonces, cuanto más detengas el scroll, cuanto más hagas que las personas duren en tu publicación y cuanto más reacciones logres, y con reacciones me refiero a el corazoncito, los comentarios y los reenviados o los compartidos, pues el algoritmo va a favorecer tu publicación. ¿Cómo la favorece? Compartiéndola más. Entonces, en un principio, comparte tu publicación a un grupo reducido de personas para evaluar si interesa. Si a este grupo reducido les interesa, es decir, despertaste la atención y hubo retención, pues entonces el algoritmo lo suelta a más personas. Vuelve a ocurrir, lo suelta más, lo suelta más, lo suelta más y así tu contenido es viral. El quid del asunto es cómo llamas la atención o cómo detienes ese scroll y cómo haces que las personas lean hasta el punto final de tu publicación. Es decir, que haya retención. Y aquí el secreto mágico está en estos 5 puntos. Entendiendo la red social, comprendiendo el formato en el que estás compartiendo la información, conociendo al dedillo a tu lector y sobre todo pues a tu cliente, que a la larga eso es lo que queremos en redes sociales, atraer clientes. El cuarto, necesitas una estructura específica y el último, afinar los detalles, porque estos pequeños detalles son los que van a hacer latir el corazón de tu lector y eso es lo que va a despertar que quiera leerlo, que mantenga la lectura, que llegue hasta el punto final y que quiera responderte, que quiera interactuar con tu marca, bien sea en un comentario, en un mensaje privado o incluso que comparta el contenido con más personas. Empecemos entonces con entendiendo la red social. Las personas de cada red social tienen gustos diferentes, porque en cada red social compartimos contenido diferente. Esto quiere decir que para cada red social compartes contenido específico, pero no encasilles las redes sociales. Si bien es cierto que en LinkedIn hablamos solo de negocios, no quiere decir que en LinkedIn siempre estés encorbatado y que en Instagram entonces necesites estar en vestido de baño. Puedes crear, es más, necesitas crear contenido personal también en LinkedIn, solo que la idea de fondo o el mensaje que compartes va a estar ligado a esta parte profesional, mientras que pues eventualmente en Instagram te puedes dar ciertas licencias a solo ser un mírame, estoy aquí de vacaciones. Esto quiere decir que en LinkedIn, por ejemplo, puedes compartir memes, puedes compartir chistes, puedes compartir parte de tu vida personal y que en Instagram puedes compartir parte de tu vida profesional y puedes tener contenidos más serios. Aquí esto de entender cada red social se refiere a que necesitas un enfoque específico en cada uno. Manejar contenido específico para cada red social no quiere decir que en LinkedIn necesitas ser encorbatado y en Instagram estar de bikini, sino entender cuál es el interés de las personas, por qué están en esa red social y es en torno a eso, a ese por qué están en la red social o qué es lo que esperan de esa red social, que creas contenido específico. De hecho, mira, en LinkedIn yo estoy con calcetines y no tengo ningún problema de estar en calcetines porque pues así trabajo y porque además esa es la personalidad de mi marca, que obviamente corresponde a mí porque soy una marca personal. Y esto no quiere decir que yo pierda clientes por tener una foto en calcetines, solo quiere decir que tengo una foto en calcetines y punto, se acabó, porque es la personalidad de mi marca.
y no necesito estar entaconada o encorbatada, por decirlo de alguna manera, en LinkedIn y en Instagram estar de otra forma diferente. Si las personas me buscan en una red social o en otra, van a encontrar la misma Claudia. Y es lo que tienes que hacer con tu marca, tiene que ser igual. Y para que veas que la diferencia de las redes sociales se trata del mensaje, es decir, del fondo y no de la forma, mira este video. Repite después de mí. No escribo coma, entra el sujeto y el verbo. One more time. No escribo coma entre el sujeto y el verbo. No escribo coma entre el sujeto y el verbo. You want more? No escribo coma entre el sujeto y el verbo. No escribo coma entre el sujeto y el verbo. Lo que la gramática ha unido, que no lo separe una coma. En LinkedIn, las 2 veces que lo compartí, superó las 10.000 visualizaciones. Incluso una de ellas, la última, fue un sábado. Un sábado cuando las personas no visitan tanto LinkedIn. O sea, te imaginarás, este video tuvo acogida. Pero este mismo video compartido en Instagram o compartido en TikTok no le fue bien. ¿Y por qué si se supone que es contenido light? Es decir, en teoría le tendría que haber ido bien en Instagram y en teoría le tendría que haber ido bien en TikTok y no en LinkedIn. Esto ocurrió, este fenómeno ocurrió es por el mensaje que hay detrás y por el tipo de público de cada red social. Y esto es clave porque no son las mismas personas ni esperan lo mismo en cada red social. En LinkedIn el contenido creativo es súper valioso. Cuando compartes contenido creativo, se ve en las estadísticas. A las personas les gusta, aprenden y valoran que se salga de lo común. En Instagram y en TikTok esperan que todo sea pim pam pum, blanco o negro, haz esto, ABC. En el caso de este contenido educativo, por lo menos de los signos de puntuación, tiene que ser más libro de colegio. Cuando es libro de colegio, mira lo que pasa. Porque está así las instrucciones, haz esto, no hagas esto, punto, se acabó. En LinkedIn valoran esta parte de la creatividad. Entonces, no se trata del formato, porque entonces las personas empiezan a decir, lo que pasa es que en LinkedIn no puedo hacer esto, mientras que en Instagram sí puedo hacer esto. No se trata del formato, se trata del mensaje que hay detrás o de los elementos que usas para escribir o para compartir tu mensaje. Recapitulemos, cada red social tiene sus propias reglas y se trata desde el enfoque del mensaje. Entonces necesitas saberlo para crear contenido específico para esa red social para que le vaya bien a tu contenido. Y este aspecto está relacionado con el punto 2, porque no es lo mismo escribir una publicación de chorro, es decir, en la que solo tienes texto, que un guión de video. Por ejemplo, en la publicación que es solo texto, las personas pueden clicar en el ver más. No necesariamente lo leen, sino pueden escanearlo y darse una idea de lo que estás contando. Es decir, que aunque no leyeron, sí se interesaron por el contenido. Lo ideal es que lean y cuando enganchas muy bien, las personas lo leen. Pero hay casos en los que solo ojean para darse una idea. Esto no ocurre en el video. En el video no nos quedamos adelantándolo para ver qué pasa. De hecho, en algunas redes sociales no lo puedes adelantar. Te toca quedarte ahí y si no te enganchó a la primera, no te enganchó. Entonces, por decirlo de alguna forma, el texto tiene que estar muy bien estructurado, pero eventualmente tienes una segunda oportunidad. Si no lo leyeron, lo ojearon. En el video no, en el guión de video no. El guión de video tiene que ser básicamente perfecto, porque te la juegas toda en los 3 primeros segundos. Esta es, por ejemplo, una de las diferencias. Si tienes un carrusel, el carrusel funciona un poco como libros para niños. Se trata de poco texto por diapositiva, por una parte para que las personas sientan que avanzan, por la otra porque el formato visualmente no te permite grandes parrafadas, sino que está hecho para que sea como pequeñas capsulitas que vas avanzando y que necesitas leerlas todas para tener el mensaje completo. Sabiendo esto, no es lo mismo escribir un guión de video, escribir una publicación de solo texto, escribir un carrusel. Cada formato tiene sus propias reglas. No se trata siempre de copiar y pegar. El guión de video necesita tener ese vocabulario del diálogo. No puedes crear un texto para ser leído y creer que eso también es un guión, porque por ejemplo en los textos para ser leídos eventualmente puedes tener oraciones mucho más largas que cuando es un texto para un guión. Cuando estamos en un texto de guión, las oraciones pueden ser más cortas porque hablamos con oraciones cortas. Un ejemplo más concreto es el vocabulario. Cuando hablamos, la frecuencia de uso de no obstante o de sin embargo
es inferior a la frecuencia de uso de pero. Esto quiere decir que cuando tienes un guión puedes estar diciendo pero. Y aunque puede ser repetitivo y un poco chocante, cuando una persona está viendo ese video, pues dice, es que está hablando. Y hablando tenemos esa licencia de ser un poco repetitivos, mientras que escribiendo no. Escribiendo sí nos fijamos que no sea repetitivo, que cambiemos el vocabulario, que haya un sinónimo por aquí, el otro por allá, que si soltamos un no obstante no choca tanto, pese a que las publicaciones siempre simulan una conversación. Son estos pequeños detalles los que indican que efectivamente estás escribiendo para cada formato. Y la escritura, pese a que todos escribimos y parece que fuera la misma, varía dependiendo del formato. Tenlo presente. Y el tercer punto, conoce al dedillo a tu lector o a tu cliente o a esa comunidad. Necesitas conocerlas porque la red social, pese a que eres tú y es tu contenido, no se trata de ti. Se trata de lo que tu lector desconoce, de lo que tu lector quiere saber, de lo que tu lector necesita saber, sobre todo cuando se va a convertir en tu cliente. Necesita saber determinados asuntos específicos para dar ese paso. Entonces, no se trata de un yo, sino se trata de un tú. Y esto está ligado también al contenido que compartes. Define quién es ese lector. Y aquí no vas a salir con la respuesta, es que es todo el mundo. No, todos nos dirigimos a alguien específico. ¿Qué quiere ese lector? ¿Qué necesita ese lector? ¿Cuál es el problema que tiene y que tú ayudas a resolver? Y aquí tendrás contenido que le interesa, contenido que aumenta la probabilidad de detener ese scroll y que aumenta la probabilidad de tener esa retención de la que hablábamos al principio, porque tu lector va a sentir que eso que escribiste está creado para él, que no se trata de generalidades, que no se trata de un consejo de Google, que no se trata de contenido de Wikipedia, sino que simula ser una carta específica para él. Algo que dice, esto era para mí, yo lo quiero leer, es lo que necesitaba saber, esto es lo que cambiará determinado aspecto de mi vida, entonces lo leo. Cuando escribas para redes sociales, los temas no los pones tú, es que como yo sé esto, lo voy a escribir, sino es cuál es la necesidad de tu cliente, qué es lo que no sabe. En el momento en el que dices, esto es lo que no sabe, pues entonces se lo das. Y cuando él encuentra ese contenido en redes sociales, dice, esto era lo que necesitaba saber. Así detienes el scroll y aumentas la retención. Pensar en tu lector es saber cuáles son los temas que le interesan, porque pues si identificas qué es lo que le interesa, pues se los das. Pero también es pensar las circunstancias en las que está. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en redes sociales? Tenemos poco tiempo. Por lo general abrimos las redes sociales cuando estamos esperando algo, cuando estamos en una fila, cuando estamos esperando que nos atiendan. Estamos en redes sociales para pasar el tiempo. Decir, sí, no tengo nada que hacer, lo veo. Pero entonces en ese lo veo, no estamos interesados en nada específico. Eso quiere decir que es tu misión despertar ese interés, porque lo natural es pasar el dedito. También necesitas saber que las personas tienen un espacio pequeño para leer. Entonces, cuando tú escribes de chorro, sin párrafos, en ese espacio diminuto parece un bombardeo de palabras. Y nadie se queda en ese bombardeo de palabras. Y ahí es cuando, por ejemplo, los párrafos y las viñetas son tan importantes. Piensa en tu lector en todos los aspectos, tanto por el tema como por las circunstancias, por el momento en el que está. Por ejemplo, hay una gran parte de la población que te lee mientras está en el baño o que te responde mientras está en el baño. Y aunque es desagradable, muy desagradable, es la verdad y hay que saberlo. En ese momento no estás esperando una disquisición filosófica, sino que están esperando un contenido para pasar el rato. Ahora que sabes que tu lector de redes sociales está leyendo tu contenido en una pantalla chica, está en un scroll infinito y está hasta las narices de que todas las publicaciones sean iguales. Tiene tiempo limitado, se conecta a las redes sociales en sus ratos libres. Mientras espera que suceda algo, necesitas darle la vuelta. No aburras. No le des más del mismo contenido de cajón que pulula en todas las redes sociales. Escribe con sencillez y brevedad. Recuerda que no tiene todo el tiempo del mundo para ti. Escribe con párrafos y viñetas. Haz que visualmente tu texto sea atractivo y escaneable, que era lo que te decía hace un momento. No leemos, sino que escaneamos. Y háblale de tú o de usted. El caso es que no lo trates como una masa indefinida, sino que lo trates como una persona. Que vea que el contenido que compartiste es para él o para ella. En pocas palabras, entabla una conversación. Pon un tema que le interesa y hazle pasar un buen rato para que converse contigo o
quiera volver a ti en contenidos futuros. Y ahora pasemos a la estructura, la parte de escribir como tal. La charla con tu lector o esta conversación que estás teniendo con ese futuro cliente en redes sociales puede ser muy divertida, muy entretenida y aquí ya le pusiste el tema. Sin embargo, necesitas tener determinada estructura para asegurarte de que llegue al punto final o para asegurarte de que comparta tu contenido, que le dé like o que te contacte directamente para contratar tus servicios o comprar tus productos. ¿Cómo lo haces? El texto en redes sociales tiene 3 partes: el gancho, el desarrollo y la llamada a la acción. Pero antes de continuar con este tema súper gordo, suscríbete. Así puedo seguir haciendo más videos y sé que no estoy creando contenido para la pared, sino que hay alguien del otro lado a quien le están gustando mis videos y que quiere saber más. Entonces suscríbete, porfa. Gracias. Te decía entonces que la estructura tiene 3 partes: el gancho, el desarrollo y la llamada a la acción o CTA. Aunque tiene estas 3 partes, al principio es súper difícil escribir con estas 3 partes porque por lo general empezamos con un enfoque, continuamos con otro y terminamos con otro. Y al final la publicación es un Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza y que a las personas no les va a gustar. Es importante esta estructura: gancho, desarrollo, llamada a la acción. Pero si no la dominas, siéntate a escribir y escribe. Después le das esta estructura, después pules los detalles, pero escribe. Primero establece la idea que quieres compartir. Esta es la base de todo. ¿Cuál es esa idea que quieres compartir? Y ojo, tiene que ser una, no puedes empezar con 2 y 3 porque el espacio en redes sociales es bastante reducido, entonces escoge solo una idea. Es una idea pequeñita lo que hay que escoger. Tienes más publicaciones para dar más ideas. No tienes que vomitar todo lo que sabes en una sola publicación. No, escoge una idea. Define también cuál es el objetivo de esa publicación. ¿Quieres más visibilidad? ¿Quieres más seguidores? ¿Quieres que las personas descarguen un contenido que creaste para ellas? ¿Quieres que te contraten? Ese es el segundo punto: establecer un objetivo, porque tanto la idea como el objetivo van a determinar por dónde empiezas, qué es lo que vas a hacer, cómo la continúas y cuál es la llamada a la acción. Entonces, estos son tus 2 ingredientes súper claves para que te lean en redes sociales y para que tengas un contenido magnético y para que tus publicaciones sean un imán de clientes. Sabiendo cuál es la idea que quieres compartir y cuál es la llamada a la acción, escribe. Escribe. El escritor de Los Simpson, no te lo digo porque no sé pronunciarlo, te da esta recomendación: mientras que escribir es dificilísimo, reescribir es comparativamente más fácil y divertido. Siempre escribo los guiones tan rápido como puedo, el primer día si es posible, con chistes malos y lleno de clichés. Al día siguiente, cuando me levanto, el guión ya está escrito. Es malo, pero tengo un guión. Es como si un duende travieso hubiera entrado a mi oficina y me hubiera dado una mano con mi trabajo. A partir de este punto, todo lo que tengo que hacer es mejorarlo. Tomé un trabajo difícil, escribir, y lo convertí en un trabajo fácil, reescribirlo. Todo de la noche a la mañana. Aconsejo a los escritores que lo hagan de esta manera. Aquí tienes la clave de la sabiduría para escribir. Escribe. Realmente la práctica hace al maestro. Escribe, después pules los detalles. El punto está en comunicar esa idea. Ahora que tienes ese texto y ya le diste forma a tu idea, lo que haces es pulirla, mejorarla, para que efectivamente tenga estos ingredientes de las redes sociales, detenga el scroll o llame la atención y tenga esa retención que hará que tu lector llegue hasta el punto final y entonces tenga un buen puntaje para el algoritmo y comparte tu publicación y tengas más lectores y además tu publicación llegue a tu cliente. ¿Cómo escribes el gancho? Tienes tu publicación, es hora de que en estos primeros 100 caracteres despiertes la curiosidad, que es lo que mueve el contenido en redes sociales. Quiero leer esto. Eso es lo que necesitas despertar. ¿Por qué en 100 caracteres? Porque salvo estas 2 redes sociales, en las demás hay un texto limitado. No nos muestran toda la publicación, nos muestran un fragmento de la publicación y ahí es cuando tomamos la decisión de si clicamos en el ver más o no. Es decir, que estos primeros 100 caracteres son esa probadita para ver si invertimos el tiempo en leer toda la publicación. Necesitas superar la prueba de los 100 caracteres. Entonces, escribe y reescribe esos primeros 100 caracteres para asegurarte de que es algo que tú leerías y que es algo que leería tu comunidad
es algo lo suficientemente atractivo, es esa pepita de oro con la que tú te detendrías o con la que las personas se detendrían, pararían ese scroll infinito y dirían, uff, sí, yo quiero leer esto. Por cierto, si quieres escribir ganchos irresistibles, te recomiendo este video. Pero no vayas de inmediato porque aquí no hemos terminado. Clica en el video al final. Así le das vida a esos 100 primeros caracteres para despertar la curiosidad, que las personas detengan el scroll y quieran leer tu publicación. Una vez tienes ese gancho, ahora ve al desarrollo del contenido y empieza a hacerte preguntas. Incluso puedes hacer una lista de verificación para ver si cumple con todos los puntos. Si no cumple con alguno, pues entonces lo corriges. Y aquí es importante entender que ningún texto sale a la primera. Creemos que escribir es yo escribo y ya. Y no, escribir es reescribir. Depende de la edición, es decir, de lo que borras y de lo que dejas y de cómo pules, que el texto es bueno. No se trata de lo primero que salió de mi cabeza y lo escribí. Se trata de esa reescritura. Entonces, aquí empieza a formularte preguntas específicas para ver si ese gancho o esa promesa inicial que hiciste se cumple en el resto de la publicación. Si de verdad se trata de una idea o estás mezclando dos, porque si estás mezclando dos, lo que haces es escribir dos publicaciones. Recuerda que siempre es una sola idea. Puedes empezar a hacer esta lista de verificación con preguntas como, ¿es claro? Si sí, listo, continúas. Si no, reescribes hasta que efectivamente sea claro. Es breve, y aquí es importante. Recuerda que tu lector no tiene todo el tiempo del mundo y que el espacio que tenemos es este. En redes sociales es básicamente aquí. En este espacio que corresponde al tamaño de un móvil es en el que vas a escribir. Entonces, ¿cabe ahí o no cabe? Si se sale, pues entonces lo acortas. Siempre puedes quitar, a veces nos vamos por detalles innecesarios o somos repetitivos o reiterativos. Córtalo, no hay ningún problema, córtalo, ve directo al grano. Y esto está ligado con hay algo que sobre, si hay algo que sobra lo quitas. Es fácilmente comprensible y aquí es importante que te pongas en los zapatos de tu lector y que sepas que él o ella no tiene la misma información que tú, sino que necesita todo un poco masticado para saber. Por ejemplo, si yo estoy explicando la diferencia entre tú y tú, no puedo solo decir, lo que pasa es que tú es un pronombre posesivo y tú es un pronombre personal. Porque las personas van a decir, hay un pronombre posesivo y hay un pronombre personal. Y mientras que si yo le digo que tú siempre está acompañado de un sustantivo, es decir, tu casa, tu perro, tu móvil, tu trabajo, y ese tú que está acompañado de un sustantivo común después va sin tilde, va a decir, ah, listo, aquí siempre lo escribo sin tilde. Si yo le digo, y este tú con tilde se refiere a una persona, es decir, a la persona que le estás hablando, ese lector va a decir, uff, ya entendí la diferencia entre tú y tú. Y no me limité a esa jerga, es que realmente no le está dando información al lector, más allá de un, uff, sí, Claudia sabe, pero ¿de qué me sirve a mí saberlo si no sé comunicarlo? Si no compartí esa idea. El punto está en que esa idea que tú tienes debe llegar a la cabeza de tu lector. ¿Cómo lo haces? Con palabras claras, no usando jerga ni tecnicismos, sino haciendo que efectivamente tu lector sepa algo que desconocía. Entonces, asegúrate de que tu idea es lo suficientemente clara. Otro punto importante, ¿suena a Wikipedia? Si tu texto suena a Wikipedia, reescríbelo. Se trata de una conversación. No es un texto somnífero, no estás en redes sociales para dormir a la gente. Estás en redes sociales por lo general para informar a la gente y sobre todo como para entretenerla, porque eso es lo que hacemos en redes sociales, estamos pasando el tiempo. Entonces, no compartas contenido aburrido, no compartas textos estilo Wikipedia. Y sobre todo, asegúrate de que el texto no se trata de ti, sino de ese lector, que la información que le estás compartiendo va a servir de algo. Y aquí es importante saber que aunque hablas de ti, por ejemplo, en esas historias personales, te estás poniendo como el héroe, pero es que tu historia le sirve a esa persona. No se trata de decir, yo soy lo máximo, soy el héroe de mi propia historia. Sí, eres lo máximo y eres el héroe de tu propia historia, pero a tus lectores, ¿qué? Eso, ¿cómo les va a cambiar la vida? Mientras que si tú los incluyes en tu historia para que tengan esa moraleja y digan, es que si yo pude, tú puedes, ya ahí dicen, esto me interesa. Entonces asegúrate de que no se trata de ti, no es lo que sabes, no es lo fantástico que eres, sino eso cómo ayuda a tu lector. ¿Qué es lo que él necesita saber? Y volvemos a ese punto, se trata de lo que ese lector necesita saber. Quiere saber, le gusta saber. El centro de tu publicación es tu lector.
Eso es lo que lo hace interesante. Y cierra con una llamada a la acción o la famosa CTA, Call to Action. Aquí se define el éxito de tu publicación porque la llamada a la acción es el paso siguiente que tiene que hacer tu lector. Si solo dices, ¿qué opinas? Pues las personas salen corriendo porque dicen como, ¿qué opino? Opino muchas cosas. Mejor me voy porque esto me va a tomar mucho tiempo. Si en su lugar tú dices, ¿cómo hubieras actuado tú en esta situación? Ya las personas dicen, me está haciendo una pregunta, me está incluyendo. ¿Yo qué hubiera hecho? Compartamos qué es lo que yo hubiera hecho. ¿Ves la diferencia entre una llamada a la acción insípida y una saborizada? Una que queremos consumir. Ahí está, en la llamada a la acción se define ese éxito, ese próximo paso. Y esto está ligado con lo que te decía al principio del objetivo. Si quieres crear una conversación, entonces escribe una pregunta o formula una pregunta que las personas quieran responder. Si quieres hacer que las personas hagan algo, entonces indícaselo. Y aquí es importante limitar la llamada a la acción a una. Si empiezas a escribir, dale like, comenta, sígueme. Además responde esta pregunta y sobre todo ve a mi página web para contratarme. Las personas no hacen nada porque las dispersaste en demasiadas opciones y lo que hace el lector es un pero ¿por dónde empiezo? O necesito hacer todo esto, o ¿por qué tengo que hacer todo esto? O esto es demasiado trabajo. Entonces, limítate a una sola llamada a la acción. Una llamada a la acción por publicación. Cuantas más distracciones pongas, tu lector menos querrá hacer. Y para descubrir cómo escribir llamadas a la acción que efectivamente tengan resultado, mira este video. Pero ya sabes, después cuando terminemos, ahorita la mitad no, sino después. Así dominas los ingredientes de la llamada a la acción para asegurarte de que las personas sí hagan la acción que tú quieres que hagan. Y ahora, afina detalles. Asegúrate de que tu texto lo entienda hasta tu abuela. Cambia los tecnicismos por palabras comunes. Asegúrate de que es sencillo y claro. Quita palabras como disruptivo, multidisciplinar, calidad, muy, mucho. Estas son palabras engañosas. Creemos que hablan por sí mismas, pero a la larga no dicen nada. ¿Qué es calidad? Entonces, cámbialo por palabras específicas o por imágenes claras. Por ejemplo, en lugar de calidad puedes decir: después de 200 lavadas sigue teniendo el mismo color. ¿Ves cómo cambia? Siempre lo puedes decir de una forma mucho más clara y más atractiva. Cuanto más clara sea la imagen que podamos imaginar, pues es más persuasivo. Asegúrate de que tiene vocabulario cotidiano que usas día a día. Y si usas emoticones, trátalos con pinzas. No uses más de 3 porque visualmente son difíciles de diferenciar. No reemplaces palabras con emoticones porque eso es como muy Teletubby. Te estás comunicando con adultos y podemos usar la palabra más que el emoticón, y la palabra en sí comunica más que el emoticón. Entonces no reemplaces las palabras. Tampoco escribas emoticones dentro de la oración. Por ejemplo, escribir ponte en mis zapatos al lado de escribir el zapato y continuar la oración, porque esto primero es redundante, segundo interrumpe la lectura y esto va a dificultar la lectura en los lectores de texto automáticos, lectores de pantalla. Entonces, si te gustan los emoticones, escríbelos al principio de la oración o al final, después del punto. Y no necesitas bañar tu texto con emoticones. Con que escojas unos estratégicos es suficiente. Los emoticones te sirven para que el texto sea visualmente agradable, para reforzar emociones eventualmente o para organizar la información. No se trata de emoticón, 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 emoticón porque eso se escribe en redes sociales. No es así, porque ya ves, pueden restar más de lo que suman y necesitamos es que sumen. Entonces, escógelos de forma estratégica. Ahora sí, con estos 5 elementos, tus publicaciones abren conversaciones, construyen una comunidad y crean entusiasmo alrededor de tu marca, y además favorecen la atención y la retención. Si quieres crear contenido magnético y convertir tus redes sociales en un imán de clientes, clica en el enlace de la descripción o en el comentario destacado. Y lo más importante para escribir, y obvio lo dejé para el final, es la práctica. En el caso de la escritura, la práctica hace al maestro. No hay otra forma. No van a llegar las musas a iluminarte y decir, bueno, en 5 minutos vas a ser el mejor escritor. La verdad es que necesitas practicar y practicar y practicar y practicar. Saber que ningún texto sale a la primera. Nadie nació aprendido. Escribiendo que vas a comunicar mejor
Es escribiendo que vas a identificar cuáles son las ideas que les gustan a tus clientes o a tu comunidad en redes sociales. Es escribiendo que vas a empezar a integrar esta escritura de gancho desarrollo, llamada a la acción, más fácilmente. Y tus textos no van a parecer ese Frankenstein, sino que vas a hilar cada uno de estos puntos fácilmente y tu publicación se va a leer como un todo y va a ser atractiva y va a atraer lectores, y si atrae lectores va a atraer clientes también para ti. Escribe, chaito, nos vemos en el próximo video para que lo que escribas comunique, atraiga lectores y vendas. Te recomiendo este video o este otro. Chaito.